Queridos alumnos, un saludo afectuoso, esperando que se encuentren bien ustedes y sus familiares y que hagamos todo lo posible para que esto pase, quedándonos en nuestra casa. En esta tercera entrega sobre lo que son las etimologías, vamos a empezar a hablar sobre la etimología griega, las etimologías griegas. Como dato histórico, les puedo decir que existen solo dos lenguas en el mundo que sobreviven hasta hoy y que existen desde hace 3.500 años y que no cabe duda han ejercido una influencia significativa desde el punto de vista lingüístico y cultural y que han traspasado sus límites geográficos. Y esas dos lenguas son el griego y el chino. Más de 3.500 años, y se encuentran establecidos en gran parte del mundo y es una buena cantidad de hablantes. La importancia que tiene el alfabeto griego hacia el español es que podríamos decir que nuestro español, el 75% de las palabras es de origen latino. El 15% es de origen griego y el otro 10% son términos o partes de otras lenguas como el hebreo, el árabe e inclusive otras lenguas indígenas, idiomas indígenas. Esto entonces nos indica que muchas de nuestras palabras que usamos en nuestra vida diaria son de origen griego y que en un momento determinado son muy especiales, muy específicas para el uso de ciertas ciencias. Por lo tanto, el griego significa una gran influencia para el castellano que hablamos hoy en día. Principalmente podemos ver rastros del griego en la utilización en el castellano, en los prefijos, en los sufijos e incluso en palabras completas. Generalmente, aquellos que se dedican a estudiar a las ramas relacionadas con la medicina o la cuestión farmacéutica, se les aconseja estudiar el griego. También para otras ciencias, es decir, no solamente en específico para la cuestión de la medicina, sino también para otras ciencias. Mucho del vocabulario médico está lleno de palabras con prefijos. Por ejemplo, bio, que significa vida, y de ahí una gran cantidad de posibilidades. Quizá la que llega a nuestra cabeza inmediatamente es biología, biogénesis. También, por ejemplo, la palabra hemo o hemato. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra gema o hemato? Ok, significa sangre, ok. O la palabra neuro. Cuando usted escucha la palabra neuro, ¿qué viene a su mente? Ok, tiene que ver con la palabra nervio, nervios. Historia, que por cierto en griego se escribe sin H, y que significa descubrir, investigar. Esa es la etimología de la palabra historia, descubrimiento, investigación. ¿Ha escuchado usted la palabra democracia? Democracia. Demos, viene de demos y kratos. Demos, pueblo, kratos, poder, poder que el pueblo tiene. La palabra democracia tuvo su aplicación muy directa en Grecia, principalmente en Atenas, en el cual el pueblo se reunía, el pueblo, el pueblo se reunía, y cuando los gobernantes querían aplicar alguna ley o echar a andar algún proyecto, lo ponían a consideración de todos los ciudadanos griegos. Y entonces ellos lo que hacían era
establecer exactamente la determinación. No eran los gobernantes, era el pueblo el que determinaba y decidía sobre lo que ellos pensaban que iba a ser lo mejor para todo el pueblo. Entonces ejercía una democracia, una cuestión democrática. Hoy en día la democracia como que se ha restringido al voto, ¿no? La etimología, la raíz de la palabra democracia tiene que ver no solamente con cuestiones de elegir a nuestros gobernantes, sino también es una forma de vivir muy característica. ¿Por qué? Porque el poder del pueblo como elemento esencial también se transfiere a la posibilidad de determinar las mejores acciones para nuestra vida y para nuestra comunidad. Y entonces también estaremos hablando de la cuestión democrática. Pero también usted ha escuchado la palabra aristocracia. Por cierto, aquellos que en un momento determinado eran los representantes del pueblo, normalmente eran elegidos porque eran los mejores. Aquellos que por su pensamiento, aquellos por su influencia, aquellos por su comportamiento incluso, eran elegidos para poder llevar lo que eran los efectos del gobierno. La palabra aristocracia, de aristos, que significa los mejores, el mejor, aristos. Y kratos, el poder de los mejores, es decir, normalmente las personas que estaban al frente de los gobiernos eran las mejores personas, los que, repito, desde el punto de vista del pensamiento, de su influencia, de su comportamiento, de las ideas importantes, generaban la posibilidad de estar al frente del pueblo, de ser gobernantes. Así, por ejemplo, tenemos otras palabras que son interesantes y que en algún momento determinado el utilizarlo nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, usted ha escuchado la palabra heliocéntrico. ¿Qué viene a su cabeza cuando escucha la palabra heliocéntrico? Ok. Del griego helio, que exactamente se refiere al Sol. Cuando nosotros, a partir de Copérnico, hablamos de la cuestión heliocéntrica, se establece exactamente la posibilidad de que nuestro sistema solar es el Sol, es el centro de nuestro sistema solar. Es un sistema heliocéntrico, helio, Sol. ¿Ha escuchado usted la palabra antropos? ¿Ok? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra antropos? Ok. Raíz de origen griego que significa hombre, antropos. O sea, todo lo relacionado con el antropos. Cracia, kratos, cracia, que significa gobierno. Bueno, kratos es poder, kratos. Cracia es el gobierno, los que ejercen el gobierno. Fago, ¿ha escuchado usted la palabra fago? ¿Ok? Significa comer. Si yo uno antropofagia, estoy hablando exactamente de aquellos seres humanos que se comen a otros seres humanos. Y no por simple y sencillamente hablar mal de los demás, sino es alimentarse a partir de un humano, un antropófago. ¿Ha escuchado usted la palabra filosofía? Significa amar. Raíz en griego que significa amar, Hin. ¿Ha escuchado usted la raíz hin? ¿Ha escuchado usted la palabra gineceo? ¿Ok? La palabra o la partícula hin hace relación a las mujeres. En Grecia había un lugar en específico en el cual
las mujeres habitaban dentro de la casa, había un lugar determinado para las jovencitas. Los griegos conservaban su origen a partir de la ciudadanía. Se tenía que conservar esa ciudadanía y entonces la posibilidad de casarse entre pares, es decir, entre personas aristócratas, llevaba a la posibilidad de que las mujeres exactamente fueran conservadas en un lugar en específico de la casa, en donde se les enseñaba las labores propias de la mujer. Entonces estaban recluidas en un gines, en la parte en específica geográfica, y se le conocía como el gineceo. ¿Sí ha escuchado usted la palabra logos? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra logos? Ok, tiene distintas denominaciones. La palabra logos significa estudio, significa especialista, entre otras que también se han establecido. ¿Ha escuchado usted la palabra morfo? Morfo. Ok, la palabra morfo significa forma. Antromorfo, que tiene forma de hombre. Miss, la palabra miss no es la palabra miss en inglés, M-I-S-S, no. Miss, con una sola S, significa odiar. Miss significa odio. Misógino, misógino, ahí está la raíz de la palabra. Eidos, oide, significa forma. ¿Ha escuchado usted la palabra onomo? Onomo también tiene la connotación de nombre, onomo. ¿Ha escuchado usted? Seguro que en algún momento determinado escuchó usted la palabra australopiteco. Australopiteco. Algunos decían, es australopiteco porque es de Australia. No. Austral significa sur y piteco significa mono. Por lo tanto, el australopiteco, los australopithecus, son los monos que sus restos fueron encontrados al sur de África. Dentro de los estudios que se hicieron, las excavaciones que se hicieron ahí por el lago Victoria, y donde se han descubierto los restos más antiguos de lo que pueden ser desde la evolución nuestros ancestros, exactamente se empezó a denominar la denominación griega piteco, que significa mono en los australopithecus. Caligrafía, que es el arte de escribir con letra bella y correcta, todas las palabras. Letra bella y correcta. A veces los fondos de pantalla que ustedes me envían, a veces más que caligrafía, es un caos. Pero bueno, caos, desorden, que es lo contrario de cosmos. Cosmos significa orden. Y ya que estamos en esos elementos, bueno, pues está la palabra geografía. Geos y grafos. Geos, tierra, grafos, descripción de la tierra. Hoy en día se utiliza mucho la palabra biógrafo. O también biografía. Normalmente cuando hablamos de biografía, de biógrafos, de biógrafo, nos habla de la historia de la vida de una persona. ¿Ha escuchado usted la palabra cardia? Cuando nos dicen en el gym hay que hacer cardio, ok, la palabra cardio es corazón, ok, y cardiografía es el estudio y descripción del corazón. En un momento determinado, los especialistas, los cardiólogos, algunos de nosotros nos hacen una cardiografía a través de un aparatito
pues nos dice cómo está funcionando nuestro corazón. Todo esto nos lleva precisamente a introducirnos en lo que es el griego. En las actividades para esta semana que tenemos ahí, vamos a empezar con lo que es el alfabeto griego. Ahí hay un video para que usted escuche la pronunciación del alfabeto griego y también un trabajo que me tienen que subir. Estén pendientes de nuestra posibilidad de comunicación a partir de la red. Ahí están los horarios en específico, los días en específicos, para no solamente preguntar sobre la actividad, sino también, cuando menos, el podernos ver, aunque sea de esta manera. Jóvenes, yo les agradezco mucho su atención, esperando que todos se encuentren bien y que sigan bien. Hasta la próxima.